Fallece a los 104 años de edad el destacado banquero, político y patriota hondureño, don Jorge Bueso Arias. Jorge Bueso Arias es la historia de un emprendedor, un político sin tacha y un pacifista que quiso con 4 puros copanecos evitar la guerra entre Honduras y El Salvador. Principales fuerzas políticas reconocen la trayectoria de don Jorge Bueso Arias al destacar su honradez, dignidad y compromiso con Honduras. El pueblo de Santa Rosa de Copán rinde homenaje a don Jorge, desde la vendedora de ticucos hasta sus empleados que lo despiden con globos y aplausos en la capital. Xiomara Castro llega a Nueva York y entrega borrador de convenio para la Sisi al secretario general de la ONU y toca la puerta de la cuenta del milenio en un intento porque Honduras vuelva a ser beneficiada con esos recursos. Prevé que el precio de combustibles rondará los $100 el barril en el mercado internacional y no descarta el hoy no circula para amortiguar golpe en las alzas. El jefe del Estado Mayor Conjunto se recula y dice que no quiso acusar de golpistas a 4 generales en retiro. Estos le piden disculpas públicas y analistas creen que acusación de militar generó fricciones en las gloriosas. Un nuevo banco inicia operaciones en Honduras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este lunes, a la edad de 104 años, murió en un centro hospitalario de la capital el reconocido banquero y político hondureño don Jorge Bueso Arias, fundador del Banco de Occidente, ex candidato presidencial por el Partido Liberal y miembro fundador de la gran obra de amor como es la Teletón, entre otras de sus proyecciones sociales y económicas con el país. La muerte de don Jorge Bueso, oriundo de la ciudad de Santa Rosa de Copán, donde permanecía gran parte del tiempo, vino a enlutar el país al destacar quienes le conocieron su legado a la patria en diversas facetas, entre ellas su capacidad de análisis sobre el rumbo de la nación, sus propuestas transformadoras y la lucidez de pensamiento. Los restos de don Jorge Bueso están siendo velados en una funeraria capitalina y este martes, en horas de la mañana, será su misa de cuerpo presente y su posterior entierro. Los empleados del Banco de Occidente en la capital, previo a su velatorio, le rindieron un homenaje con globos blancos y aplausos a quien fuera un patriota en todo el sentido de la palabra, que amó y dio lo mejor para Honduras. Un día triste para el país. Lamentable. Este 18 de septiembre. Sí. La noticia del día es presentada por Claro. Únete a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Tal como lo describía Cristina Rodríguez hace unos segundos, la historia de don Jorge Bueso Arias es la de un emprendedor. Inició como cajero en el desaparecido Banco del Ahorro hondureño, donde escaló todas las posiciones hasta la gerencia. Luego regresa a su natal Santa Rosa de Copán a formar el Banco de Occidente, que inició con 4 empleados bajo el lema apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y es que él fue el mejor ejemplo de eso. Y este hombre visionario en su incursión en la administración pública dejó otra huella en el gobierno liberal de Villeda Morales. Él impulsó la integración centroamericana. La historia lo registra como un hondureño 5 estrellas, pero es su motorista de las últimas décadas quien mejor lo describe. Humilde, honrado, sencillo y servicial. El propio don Jorge Bueso Arias recordó ser el banquero más viejo al momento de cumplir 95 años. Hoy tenía 104 y continuó con el sello de ser un banquero
empresario y político diferente y referente. Creo que don Jorge fue diferente, fue un referente tanto en el ámbito empresarial como también en el ámbito político. Nació el 14 de septiembre de 1919 en Santa Rosa de Copán. Hijo de Manuel Bueso Pineda y Lastenia Arias Fiallos, realizó sus estudios en la Escuela Jerónimo Reina y en el Instituto Álvaro Contreras de su ciudad natal, para luego graduarse en Administración de Empresas en una universidad de Luisiana en Estados Unidos. En 1941 comienza a transitar en el campo financiero en Tegucigalpa, a ser contratado como cajero en la compañía de seguros Ahorro Hondureño, más tarde Banco del Ahorro, donde escala todas las posiciones hasta convertirse en el gerente, puesto que ocupó hasta el año 1951 para regresar a su ciudad natal a fundar el Banco de Occidente. Según los registros, don Jorge creó el Banco de Occidente con 4 empleados, como una empresa local, hasta convertirlo en un banco nacional. Que ha representado dignamente de lo que es un empresario, lo que es un emprendedor, lo que es un innovador. Así es que muchas cosas se pueden decir de él, pero creo que sobre todo el hecho de ser un ciudadano honesto. A la par de su labor como empresario y banquero, incursionó en la administración pública y en la política. En 1955 el jefe de Estado Julio Lozano Díaz lo nombra como secretario general del Consejo Nacional de Economía, a pesar de ser un militante del Partido Liberal, para luego en 1959 ser nombrado como ministro de Economía y Hacienda, desde donde impulsa el programa de integración económica centroamericana en el gobierno de Ramón Villeda Morales, para luego buscar la presidencia del país en las elecciones de 1971. Candidato presidencial del Partido Liberal en las elecciones de 1971. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba en la Cámara Junior y me tocó presentarlo en un debate que iban a tener ahí en la Cámara con en aquel entonces también ya fallecido Ramón Ernesto Cruz. Además de ser una persona entregada a la familia y a sus empresas, también los historiadores lo registran como un escritor de economía y en otras áreas. Que hoy se puedan recoger todos sus escritos que están dispersos, porque en ellos se puede encontrar un pensamiento socioeconómico para el país. Asimismo, es de recordar las memorias que él escribió muy importantes sobre la guerra Honduras-El Salvador en 1969. Ese carisma y solidaridad que caracterizó a don Jorge Bueso Arias también se consolidó aún más al convertirse en el presidente de la Fundación Teletón, capítulo Santa Rosa de Copán, en apoyo a su amigo don Rafael Ferrari. Su humildad, sencillez, el don de servir a los demás y la honradez son el mayor legado que deja, según Héctor Miranda, su motorista personal y compañero de viaje en las últimas 3 décadas. El que siempre lo escuchaba a uno y todo, ¿verdad? ¿Platicaba normal con usted? Sí, claro, todas sus vivencias. La honradez, el don de servir y a la vez pues hacer lo que a él le gustaba, ¿verdad? Que era ayudar a los demás. Según Héctor, el último viaje de don Jorge en su vehículo a Santa Rosa de Copán desde la capital fue el año pasado, el 19 de marzo, a sus 103 años. ¿Cómo explicar? La noticia del día fue presentada por Claro. Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Registra la historia sobre don Jorge Bueso Arias, que al momento de estudiar en los Estados Unidos, los estudiantes de la Universidad de Luisiana fueron llamados al servicio militar de esa nación. Y él atendió el llamado, pero le dijeron que no estaba obligado por ser hondureño. No obstante, pidió recibir el adiestramiento militar y servir como voluntario, solicitud que fue admitida y lo convirtió en un soldado de las Fuerzas Armadas de ese país. Según algunos escritos, don Jorge también trató de evitar la guerra entre Honduras con El Salvador y fue a conversar con el presidente Osvaldo López Arellano, a quien llevó 4 puros copanecos para la conversación, 2 para el presidente, a quien le gustaba fumar, y 2 para él. Sin embargo, la conversación no logró los resultados pese a la insistencia de Bueso Arias, quien después contó que vio poca voluntad de López Arellano para evitar la guerra.
La partida de don Jorge Bueso Arias deja un vacío no solo por su paso en la política, también por su vocación humanista y solidaria, valores cívicos que enaltecen su paso y así lo testimonian quienes le conocieron y han estudiado y analizado su legado. Si hubiese que definirlo con una sola palabra, sería que don Jorge Bueso Arias es un patriota. En efecto, es la palabra que mejor define a Jorge Bueso Arias, un hombre de patria con un historial de honestidad y un discreto servicio personal, social y humano, un hombre de campo que en toda su vida productiva nunca dejó solos a los hombres del campo. De tal manera que todavía hay una planta en Copán que se llama Flor de Copán, que por cierto son muy buenos puros, y en fin, un gran emprendedor con la gente, ayudó a mucha gente, sobre todo a la gente de la agricultura, ¿verdad? La gente básica nuestra, y ese es un gran mérito para cualquier hondureño. Un banquero peculiar que llegó a soltar préstamos a hombres del campo y a humildes emprendedores por encima de las frías restricciones de la IVA. Hay quienes dicen que le bastaba una mirada para valorar al cliente y que esto nunca le fallaron. Don Jorge Bueso Arias pasó por la banca, por la política y la administración pública sin manchar su nombre y hoy se le recuerda como uno de los hombres más transparentes en la vida política del país. Don Jorge fue siempre reconocido como una persona honesta. No hay ningún señalamiento en los 104 años de vida que él tuvo, no hay ningún señalamiento en contra de él como una persona que haya en algún momento torcido la ley para beneficiarse o para beneficiar a sus amistades. A inicios de la década del 70 del siglo pasado levantó con sobrada dignidad y honorabilidad la bandera del liberalismo y buscó la presidencia de la República, la que perdió por menos de 40,000 votos frente al candidato nacionalista y por algunas fuerzas oscuras de su mismo partido que se cruzaron en el camino. Fue una pérdida para el país que en 1971 no saliera electo presidente de Honduras. Tuviésemos otro país con liderazgos de ese talento, de esa integridad. En el gobierno del presidente liberal Ramón Villeda Morales, Jorge Bueso Arias asume la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy Secretaría de Desarrollo Económico, y en una de las mejores representaciones de Honduras, negocia y firma el Tratado del Mercado Común Centroamericano. Así es que la trayectoria de Jorge Bueso Arias pues, está ligada a la historia de Honduras, sobre todo por haber sido pues, un ministro de Economía muy lúcido en el tiempo de Villeda Morales y entonces y negociador, firmante del Tratado del Mercado Común Centroamericano. Banquero, político, servidor público, filántropo, defensor de la democracia, pero sobre todo un hombre con altas calificaciones de moralidad que deja un legado a las nuevas generaciones de entrega y acendrado amor por Honduras. Ulises Aguirre, Telenoticias. El presidente de la Corporación Televicentro y la Fundación Teletón, Rafael Villeda Ferrari, lamentó el sensible fallecimiento de don Jorge Bueso Arias. Sin duda que Honduras pierde a un gran ser humano. Su aporte a nuestro país será recordado siempre. Que en paz descanse tan ilustre ciudadano. Mis muestras de pesar a sus familiares, manifestó el presidente de la Corporación Televicentro. El vicepresidente de Teletón, Sebastián Pastor, señaló este lunes en sus redes sociales que con el fallecimiento de don Jorge Bueso Arias, Honduras ha perdido a uno de sus mejores hijos, un ciudadano ejemplar que nos deja un legado de honestidad, patriotismo, solidaridad y humildad, dedicado al bien común y a engrandecer a Honduras. Nuestro hondo pesar para su familia. Dale, Señor, el descanso eterno. Que en paz descanse, querido don Jorge, pidió Sebastián Pastor. El expresidente Porfirio Lobo Sosa también se ha sumado, Cristina. A través de sus redes sociales lamentó profundamente este lunes la pérdida irreparable de don Jorge Bueso Arias, a quien calificó como un gran hondureño, un hombre visionario que apoyó mucho al agro y a los emprendedores. Es un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Mi más sentido pésame a don Manuel Venancio y a toda su familia, publicó el exmandatario hondureño. Y así son muchos los hondureños que hoy se han manifestado en redes sociales
solidarizándose con la familia de don Jorge Hueso y lamentando su muerte, e instituciones públicas como el Banco Central de Honduras, entre otras. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, su cuna natal, la muerte de don Jorge generó un sentimiento de pesar y tristeza, al grado que algunos le recuerdan y agradecen su apoyo, entre ellas doña María Ponce, a quien don Jorge le permitió desde hace 28 años vender sus tamalitos y montucas todas las tardes en las afueras del banco, y siempre le compraba su producto y le decía que le iba a ayudar a construir su casa. Son las anécdotas de los habitantes de una ciudad a quien este patriota ayudó sin esperar nada a cambio. Nostalgia en el occidente por la pérdida física del banquero y político Jorge Hueso Arias, que también estuvo ligado en los asuntos económicos del país. Al banquero centenario lo recuerdan los copanecos como una persona humilde, servicial y con un corazón noble, relata doña María, que asegura que cuando escuchó la primicia informativa que dimos, esta corresponsalía en HRN, derramó sus lágrimas, ya que don Jorge hace 28 años le dio permiso para que vendiera sus tamalitos en la acera del Banco de Occidente. Yo le tengo tanto agradecimiento a don Jorge que él me dio el permiso para estar aquí. Sí, él me compraba, nosotros le hicimos los picucos ahorita de frijolitos, de montuquitas de pollo, de cerdo, porque a él le gustaba mucho el cerdo. Entonces le hicimos las montuquitas de ahorita del cumpleaños de él. ¿Qué recuerda de él usted? Es que lo tengo en mi corazón, porque él era una persona buena, vueltos que me los dejaba. Él era demasiado buenísimo, él con mis hijas también, porque yo tengo 2 hijas y las 2 hijas él las conoce bien, que aquí se criaron. No tenía casa, él me dijo, ahorita es tiempo que te hagas de tu casita. Él me apoyó. Mientras en el banco trabajaban con normalidad, los empleados y funcionarios, como también los clientes, comentaban y recordaban al banquero. Tal es el caso del doctor Fausto Cruz. Lo vimos en la institución financiera haciendo sus trámites bancarios y al salir lo abordamos y lamenta el deceso de un buen hombre, como él lo denomina. Todo el mundo lo está, yo siento, sufriendo porque hoy ya no es un hombre grande que se ha perdido. Desafortunadamente, pues así tiene que ser, ¿verdad? Siento que todo Honduras lo está sufriendo, ¿verdad? Es un legado inmenso de aprendizaje, de entrega, de ayudar a la humanidad, que todo el mundo tiene que estar pendiente de hacer algo semejante a él, ¿verdad? Don Jorge Hueso Arias, el banquero centenario, orgullo de Copán, deja un legado de transparencia, honestidad y trabajo. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. Centenares de hondureños siguen acercándose a funerales La Auxiliadora para acompañar a la familia de don Jorge Hueso Arias. Amigos, reconocidos personajes de la política, empresarios, porque fue muy querido. Fue muy querido sí. Y respetado. En este momento tenemos un equipo en Funerales La Auxiliadora de Suyapa y justamente nos están relatando de la presencia masiva de hondureños. El paso está restringido para la prensa. La solidaridad de los hondureños ha sido manifiesta este día desde que se conoció muy temprano esta mañana del 18 de septiembre de 2023 la muerte del presidente del Banco de Occidente, don Jorge Hueso Arias. Tendremos más elementos informativos en el transcurso de esta emisión noticiosa. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, la presidenta Xiomara Castro entrega al secretario general de la ONU una propuesta de convenio para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras, CICI. Atentos a esta noticia. Pero antes, nuestra sección del emprendedor, el segmento que tanto ayudó desde la presidencia del Banco de Occidente, el extinto Jorge Hueso Arias, está dedicada a una familia en Choluteca que destaca por su venta de piñatas y la generación de empleo que genera.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Una mujer emprendedora logró construir su propia microempresa con el apoyo de su familia, dedicándose a la elaboración, diseño y venta de piñatas. Mira, ahorita solo estamos trabajando mis 3 hijos, 2 muchachas, un sobrino y yo. No hay gente que quiera trabajar porque hemos buscado. Ni para esto. Y se le ha enseñado a bastante gente para que aprendan. Pero también a veces uno les enseña y a ellos ponen su propio negocio también. Lo dejan a uno, como dicen, de la mano. Ella aspira a crecer más. Su vivienda está ubicada en el barrio Julio Midense, en Choluteca. Las demás casas también le rodean de estas figuras, ya que se ha convertido en luz para otros. Fíjense que creo que no es mucha necesidad porque nosotros aquí les enseñamos. Aquí ellos aprenden aquí. Aunque sea el diario, ¿verdad? Aunque sea el diario. Y si hacen bien el trabajo, se le paga. Porque un decir, si él se está forrando la piñata, ahí se está ganando 10 lempiras. Por cada piñata. Por cada lempira. Y por si forra una cabecita de esta, se gana 5 lempiras. Sí, o sea que si ellos supieran armarla, como dicen, el alambre y forrarle de periódico y papelillo, se ganan 30 lempiras por piñata. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Las finanzas personales son precisamente únicas y están diseñadas para las circunstancias específicas de los individuos. De ahí que es importante definir estándares sobre lo que se debe y no se debe hacer con nuestro dinero en épocas de crisis. Y aquí te lo contamos en Educación Financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Recomendaciones básicas para todo tipo de hogar. Haz un corte a tus finanzas. Ten claro cuánto tienes y cuánto debes. Haz un presupuesto que incluya todos tus gastos básicos y también los de esparcimiento. Hay que ser realistas. Sabemos que vamos a querer darnos algunos gustos. Incluye los imprevistos dentro de tu presupuesto. Los gastos no serán necesariamente iguales a los proyectados, por lo cual no estaría de más incluir un colchón que cubra esos gastos inesperados. Recomendaciones para un bolsillo apretado. Hacer seguimiento a los gastos y precios de los bienes en el día a día es una tarea básica. Con un presupuesto apretado, los cambios de precios de los bienes de la canasta básica, por mínimos que sean, significan ajustes a otros rubros. Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC. Lo más importante es construir sueños juntos, creer en tus metas. BAC, el valor de lo que importa. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350,000 pymes en Centroamérica. La presidenta Xiomara Castro se encuentra en Nueva York y este lunes se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien entregó una propuesta de convenio para la instalación de la Sisi. Posteriormente se ha reunido con personeros de la cuenta del milenio, a la que Honduras busca reconquistar para obtener los beneficios que de ella se desprenden. Ustedes recuerden que ya tuvimos un primer compacto en la administración de Ricardo Maduro. Logramos de esta cuenta del milenio que esto no es ningún préstamo, es un dinero que dona a Estados Unidos a los países que cumplen con que cumplen con la democracia y con ciertos requisitos en el manejo de la economía y combate a la corrupción. Desde el gobierno de Ricardo Maduro no hemos vuelto a lograr un compacto de los Estados Unidos de esta cuenta del milenio, porque siempre salimos aplazados en algunas áreas, sobre todo la corrupción.
ha sido el talón de Aquiles del país desde ese tiempo. No es que éramos santos cuando Maduro, pero de alguna u otra manera valoró Estados Unidos que estábamos luchando contra la corrupción. Pues se ha reunido con los personeros de la cuenta del Milenio la presidenta Xiomara Castro. Tenemos a la periodista Sara Carranza, quien nos informa desde Houston, porque en unos 45 minutos Sara está aterrizando en Nueva York, pero ha estado pendiente todo este día de lo que ha hecho la presidenta Castro y los funcionarios que la acompañan, y precisamente antes de abordar la aeronave que de Houston la lleva a Nueva York, nos ha hecho esta transmisión. Buenas noches, así es, les comento un poco de la agenda que desarrolló la presidenta Xiomara Castro este día en Nueva York. Se reunió en horas de la mañana con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien le entregó la propuesta oficial del convenio para la instalación de la Sisi. Escuchemos lo que dijo el canciller Eduardo Enrique Reina al respecto. Un proyecto de convenio ya para trabajar en lo que será la implementación de la Sisi. Ya solicitado al secretario general, además que al más breve plazo, en este mes de octubre, se negocie dicho convenio para que se surja a la instalación y se suscriba pues el convenio mismo para que se instale la Sisi en Honduras. Posteriormente, la presidenta y los secretarios de Estado se reunieron con ejecutivos de la cuenta del Desafío del Milenio, a quien le presentaron avances anticorrupción, que es uno de los indicadores que Honduras no ha logrado superar en los últimos años. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra. Según todos los indicadores del plan que tenemos nosotros para la recuperación de la cuenta del milenio, donde se establecen todos los que solicitan en los indicadores tanto económicos, de derechos políticos, indicadores de salud, educación, etcétera, esos los cumplimos. El que más tiene problemas es el indicador de corrupción, porque el gobierno del Partido Nacional anterior dejó la corrupción en un 6%, jamás visto en la historia. También se reunió con otros líderes latinoamericanos en el marco de la CELAC y mañana continuará la agenda con reuniones entre grupos técnicos y secretarios de Estado. Para el miércoles se espera la disertación de la presidenta Xiomara Castro en horas de la tarde en la Asamblea General de la ONU. Continuaremos llevándole más sobre esta gira de la presidenta Xiomara Castro por los Estados Unidos. Buenas noches. Para el expresidente del Colegio de Economistas, Martín Barahona, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hace mucho tiempo dejó de representar a la izquierda y se terminó convirtiendo en el mejor activista de la derecha en América Latina, pues incluso terminó abriendo las puertas de su país para refugiar a corruptos del gobierno de Juan Orlando Hernández, entre otros. Sirve de refugio, en el caso concreto de Honduras, de personas que cometieron actos de corrupción. Recordemos que Daniel Ortega tenía excelentes relaciones con el expresidente o exgobernante de Honduras, Hernández Alvarado, y eso lo hace sencillamente una persona que no es de confianza. Daniel Ortega ya no es alguien de izquierda. Es alguien que sencillamente responde a sus intereses particulares. Pudiéramos decir incluso que Daniel Ortega en estos momentos es el mejor activista de la derecha en América Latina. Barahona cree que Honduras debe ser inteligente y evitar mencionar a Nicaragua en sus discursos a nivel internacional. Y es que el discurso de la presidenta Castro en la cumbre del G77 Machina en La Habana, exigiendo se suspenda el bloqueo contra Nicaragua, ha generado incomodidad por considerar que la mandataria está desconectada de lo que sucede en la región, porque en Nicaragua no existe bloqueo y el régimen de Ortega, lejos de alentar la democracia y las libertades, está llevando al país a una dictadura sin precedentes. Los analistas piden a la gobernante informarse mejor antes de hablar frente a un auditorio de 130 países. En lugar de solidarizarse con los países que violan los derechos humanos como Nicaragua, este representante del CIPRODE cree que la presidenta Castro debería aprovechar los eventos donde están representados más de 130 países para exigir a Daniel Ortega que respete las garantías fundamentales del pueblo nicaragüense. El Estado de Honduras debería de tener una posición más firme alrededor del tema del respeto de los derechos humanos, y esto requiere que la presidenta en sus disertaciones públicas
puede expresar claramente cuando hay violaciones de derechos humanos por parte de algunos estados y no solidarizarse con ellos. Para este expresidente del Colegio de Economistas, Honduras debe mantener una relación distante de Nicaragua, es decir, no ser aliados pero tampoco enemigos, al tiempo que desmintió que el país vecino sufre un bloqueo económico, tal como lo manifestó la presidenta Castro en la cumbre del G77 Machina, que se desarrolló este fin de semana en La Habana, Cuba. Hay sanciones, pero esas sanciones están más que merecidas para un régimen que realmente ha demostrado que no tiene ninguna tolerancia, cerrar universidades, atacar a las iglesias, encarcelar a los opositores que van a ser sus competidores electorales, no tiene ningún sentido. Y eso en Honduras jamás tiene que seguirse ese ejemplo. Barahona recordó que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Nicaragua aún se mantiene vigente. Y las críticas a la disertación de la mandataria hondureña no solo fueron a nivel nacional, también se produjeron en el ámbito internacional entre periodistas exiliados de Nicaragua y otros liderazgos políticos del continente americano. La presidenta tiene suficiente criterio para desarrollar los discursos, indicaron en Libre. Sin embargo, cuando a este conocido dirigente y funcionario del gobierno se le preguntó a qué bloqueo contra Nicaragua hizo referencia Xiomara Castro, señaló que son las fuertes sanciones las que no le permiten desarrollarse a este país de Centroamérica. Tiene un montón de sanciones por parte de Estados Unidos que no le permiten desarrollarse, lo mismo que el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba, como el bloqueo y sanciones que mantiene, que son agresiones económicas contra el pueblo de Venezuela. Entre las sanciones más recientes que Estados Unidos impuso a Nicaragua están el embargo a la industria del oro y otros castigos a funcionarios del régimen que fueron incluidos en la lista Engel por corruptos y por socavar la democracia. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El coordinador de proyectos del CIPRO de Carlos Sierra es del criterio que la presidenta Castro está preparando el camino para llevar a cabo una consulta popular que parece inevitable pese a las condiciones de polarización que enfrenta el país. La consulta popular en Honduras pareciera que es inevitable y puedo ser muy atrevido al decirlo así. En el momento de polarización que tenemos en el país es muy posible que la presidenta esté preparando precisamente el camino para una consulta popular dado las condiciones de polarización del gobierno y del Estado en este momento a nivel nacional. ¿Cuál va a ser el resultado de esa consulta popular? Es incierto. Esta consulta popular puede venir a confirmar elementos o directrices que tiene este gobierno o puede venir a confrontar aún más el país. El resultado de una eventual consulta es incierto, dice Sierra, quien cree que esta herramienta puede dejar vía libre los planes del gobierno o confrontar aún más al país. Luego de señalarlos como presuntos golpistas, el actual jefe mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín, se ha retractado de lo que dijo, quiere componer el discurso, pero los 4 generales agraviados le piden disculpas públicas y los analistas creen que Fortín se vio obligado a dar un paso atrás porque metió a las Fuerzas Armadas en un embrollo político innecesario que habría creado malestar a lo interno. El pasado 25 de agosto, el jefe de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín, señaló a 4 generales en condición de retiro para vincularlos a una presunta intención de promover golpes de Estado. General Romeo Vázquez, no a los golpes de Estado. Esta frase se utilizó por el gobierno para promover la denominada movilización en defensa de la presidenta. Sin embargo, el reciente 15 de septiembre, Fortín se retractó de los señalamientos directos que hizo y afirmó que no acusaba a nadie de fraguar un nuevo golpe de Estado. No ha habido nada al respecto, simplemente era un recordatorio de que nuestras Fuerzas Armadas ya no deben de participar en este tipo de situaciones. Romeo Vázquez Velázquez, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y uno de los señalados, pide al vicealmirante Fortín una disculpa pública por agravios contra su honor en una amplia campaña mediática nacional. El jefe de Estado Mayor, por andar leyendo los mandados a la clase política, tiene que pedirle disculpas al pueblo hondureño y a las Fuerzas Armadas porque la llevó de encuentro, sobre todo porque las Fuerzas Armadas son una institución apolítica. Por su parte, el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, también señalado como conspirador de golpe de Estado, considera que el nuevo discurso público del jefe de las Fuerzas Armadas es un reconocimiento al error cometido tras involucrar a la institución en posicionamientos políticos partidarios. Si bien es cierto, él lidera a las Fuerzas Armadas,
Esto no significa de que todos los mandos, incluso los más cercanos y los intermedios, van a estar exclamando el mismo discurso. Al contrario, yo creo que hay una preocupación interna en las Fuerzas Armadas valedera. Según el analista Raúl Pineda, estos señalamientos le causaron un daño irreversible a la institución al generar desconfianza en el mando actual, considerando que en la Constitución las Fuerzas Armadas son concebidas como una organización apolítica. Cuando de manera casi amenazadora se señalan nombres de exmilitares vinculándolos a un golpe de Estado, yo creo que es un daño irreversible el que se les hizo, cuando el capital de las Fuerzas Armadas era precisamente constituir un elemento estabilizador al no parcializarse con ninguno de los actores en conflicto. Los 4 generales en condición de retiro señalados se presentaron ante el Ministerio Público para exigir una investigación en la que el jefe del Estado Mayor Conjunto argumente las acusaciones de conspiración para un nuevo golpe de Estado. Vamos a una nueva pausa comercial aquí en el Noticiero Líder. Les anticipamos que más adelante tendremos a Carlos Pozas, el director de Hidrocarburos y Biocombustibles del gobierno. Carlos Pozas está advirtiendo que el barril de petróleo en los próximos meses puede alcanzar los $100. No descarta que en Honduras se aplique el hoy no circula. Sí, si llegase a ese valor el barril de crudo a $100. En años anteriores ha superado esa cifra, pero claro, las economías se tambalean cuando el barril de crudo llega a ese costo. De regreso con información nacional, luego que Inversiones Cuscatlán Centroamérica, inversionista en el sector financiero a nivel regional, con amplia solidez y experiencia en El Salvador y Guatemala, obtuviera las autorizaciones regulatorias correspondientes para la adquisición mayoritaria de las acciones de Banco de los Trabajadores, Banco Cuscatlán inicia operaciones en Honduras. Arduo que tuvimos más o menos alrededor de unos 5 meses trabajando para poder hacer esta transición posible. Después de todas las aprobaciones regulatorias, Inversiones Cuscatlán Centroamérica pudo hacer posible esta transición y hoy estamos inaugurando Banco Cuscatlán acá en Honduras. ¿Quién es Banco Cuscatlán? Cuénteme más acerca de esa marca. Bueno, la marca de Banco Cuscatlán es una marca icónica. Como todos ustedes saben, comenzó en Banco El Salvador. Más de 50 años de experiencia en El Salvador, siendo el banco número 1 en vivienda, en tarjeta de crédito y el segundo banco más importante en El Salvador. También en Guatemala tenemos una operación en Guatemala y esa marca tan icónica que representa en nuestro país ahora viene también acá en Honduras, en Centroamérica, donde estamos nosotros fortaleciendo esa marca y por eso creemos que es importante unirla con experiencia local y vamos a hacer uso de ella. Los clientes que vienen de Banco de los Trabajadores, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Tienen que hacer algún trámite adicional? No, al contrario, ellos pueden venir y van a seguir utilizando todos sus productos y todos sus servicios de manera normal como lo han hecho hasta el día de hoy. Pueden seguir utilizando nuestras plataformas www.bancocuscatlán.com y ahí van a poder acceder a todos nuestros servicios, pueden llamar a nuestros call center también o llegar a nuestras sucursales para que puedan ser atendidos. No cambia absolutamente nada, las operaciones funcionan normalmente. ¿Qué podemos esperar los hondureños de Banco Cuscatlán ahora en Honduras? Bueno, tenemos trazados muchos planes y muchas metas, pero principalmente estamos pensando en el hondureño. Creemos en Honduras y creemos que tanto las personas, las empresas, nuestras pymes, vamos a poder desarrollar productos y servicios hechos a la medida, pero sobre todo es aquella sonrisa Cuscatlán donde nosotros vamos a llegar a ustedes para poder ser atendidos de manera muy personalizada y apalancados de la transformación digital que estaremos pronto implementando en los siguientes meses. Con un dinámico plan de expansión, Banco Cuscatlán inicialmente atenderá a sus clientes en 32 agencias ubicadas a nivel nacional, con una amplia red de cajeros automáticos, banner, autobancos, servicios de agentes corresponsales y acceso a la banca digital, todo bajo la nueva imagen. Banco Cuscatlán llega a Honduras con el compromiso de generar crecimiento y desarrollo para el país y contribuir a construir un mejor futuro. Tu banco, tu futuro, Banco Cuscatlán. Y en otra historia positiva. Así es. Vamos a contar otra historia positiva, porque Totalmente. esto que tú has leído en este momento o presentado en este momento es inversión. Es inversión para el Todo país. lo que sea generación de inversión empleo. en Honduras, Sí. bienvenida, porque genera empleo
genera riqueza. Y cuando se genera riqueza en el país se pagan más impuestos. Y desarrolla y más el cuando país, hay así es. más impuestos, entonces podemos presupuestarle más a la Secretaría de Educación, más a la Secretaría de Salud, más a infraestructura. Y eso es bueno para el país. Cuando se invierte en infraestructura, cuando se invierte en educación, cuando se invierte con calidad en salud, los pueblos progresan. Por eso es bueno, por eso digo, ahora vamos con otra nota positiva. ¿De qué se trata? Está dedicada a un maestro de corazón. Por favor, si estoy en la cámara 1. Estoy en la cámara 1. Está dedicada a un maestro de corazón que luchó por su plaza e imparte el pan del saber allá en tierra adentro, en la zona de la Florida, en la Sierra de Agalta, en Olancho, donde le ha tocado sortear sus caminos de herradura en los últimos 19 años bajo la lluvia o bajo el sol. Pero ello no ha sido obstáculo para lograr su objetivo, enseñar a sus alumnos, generar y transmitir conocimiento a propósito de que hemos celebrado recientemente el Día del Maestro. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. En el marco de la celebración del Día del Maestro, hoy se reconoce la labor del maestro Neri Molina. Por ser un destacado maestro en el departamento de Olancho, Molina nos cuenta que ha caminado más de 19 años desde Catacamas hasta la Florida Talgua, en la montaña Sierra de Agalta. Esta es una zona que no cuenta con carretera, pero que muchos alumnos lo esperan en la escuela Francisco Morazán para poder recibir el pan del saber. Como docentes sabemos que enfrentamos diferentes desafíos para poder llegar a nuestros centros educativos. Uno de ellos es las distancias en las cuales se encuentra la escuela Francisco Morazán, en la cual yo laboro actualmente, donde son más de 10 kilómetros que hay que recorrer a pie, ya que no contamos con una carretera. Entonces eso hace que todo el trayecto en el cual nosotros vamos, o sea, viaja hacia la comunidad, se tenga una expectativa de qué va a pasar con los niños cuando lleguemos al aula de clase. Nos aseguró Molina que lo positivo de su labor es que en su momento recibió un reconocimiento por la Secretaría de Educación por ser el maestro destacado en todo el departamento de Olancho. En este caso, llegar a mi escuela Francisco Morazán sin importar las condiciones climatológicas, sin importar que nos enfrentemos a lluvias, nos enfrentemos a grandes tormentas. Bueno, lo positivo en estos 19 años de laborar en la escuela Francisco Morazán, una de ellas es reconocimiento por parte de las autoridades educativas de la labor que se desempeña en la escuela. Cada esfuerzo tiene su recompensa. Son miles y miles de horas que el profe Neri Molina ha caminado a esa zona montañosa, pero el esfuerzo y la dedicación lo hace ocupar un cargo grande aquí en este municipio de Catacamas. Este es el Colprosuma y el profe Neri es el presidente del mismo. Alex Ordóñez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Fotón. Sede Morazán busca expandirse hasta el Merendón, denuncia Arca. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario. El representante de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCA, Christopher Castillo, denunció este lunes que pese a que la sede Morazán no cuenta con licencias ambientales, se atrevieron a construir un plan de control territorial con el fin de acaparar más territorio en la zona norte, incluyendo parte del Merendón. Esto significa que el margen de ampliación de Ciudad Morazán no solamente corresponde a las 42 hectáreas que habían planteado en un inicio, sino que plantean el acaparamiento de los recursos naturales en toda la zona del municipio de Choloma, la zona norte y, como mencionan los mismos documentos, la zona del Merendón. Castillo urge de la ratificación de la derogación de la sede. Mientras tanto, uno de los inversionistas de Ciudad Morazán, Máximo Mazzone, aseguró que no tiene idea de la denuncia de Arca. Sin embargo, señaló que nunca arrebatan territorios, pues compraron terrenos vendidos voluntariamente por privados y ya tienen tierra para inversiones de $150 millones. El Minuto Financiero fue presentado por Cooperativa Elga, la cooperativa número 1 de Honduras, celebrando nuestro 58 aniversario.
Este martes se desarrollará en el auditorio de Unitec el primer simposio de arbitraje organizado por el Colegio de Abogados y el Centro de Arbitraje Iberoamericano de España, que contará con la presencia de expertos internacionales de una destacada trayectoria, en momentos que Honduras enfrenta serias demandas ante el Centro de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. Que Honduras se ve envuelto de muchos arbitrajes internacionales. Hemos realizado el primer simposio internacional de arbitraje, en los cuales nos acompañará, por ejemplo, Javier Iscar, el doctor Javier Iscar, el presidente del Club Iberoamericano de Arbitraje de España, Claudio Frutos de Estados Unidos, Adriana Pucci de Brasil, Simón Navarro de España, Ignacio Tortonella, entre otros. Nos sentimos muy satisfechos, que ya es de gran importancia y es por primera vez que Honduras y el Colegio de Abogados y la CIAR, el Comité Internacional de Arbitraje, podemos hacer este arbitraje en Honduras con la presencia de más de 200 personas. Canales considera que será un momento oportuno para que las autoridades hondureñas tomen nota y así se eviten procesos engorrosos en el futuro. Este será el tema de mañana, el tema de este martes en Frente a Frente. La presencia de 5 expertos españoles en estos centros de conciliación y arbitraje. Justamente informábamos que Honduras tiene 8 demandas, el Estado de Honduras tiene 8 demandas y muchas en ese Centro Internacional de Arbitraje. Solo una demanda es por un monto de 11 mil millones de dólares. Con estos expertos analizaremos qué le espera a Honduras o qué debe hacer Honduras. No creo que haya país de América Latina que tenga 8 demandas simultáneas. Honduras las tiene y tienen que ser resueltas la mayor parte en este Centro Internacional de Arbitraje. ¿Qué sugieren estos expertos españoles? 4 expertos españoles más el presidente del Colegio de Abogados. A partir de las 7 de la mañana, en Frente a Frente aquí, por el líder, por el 5, en Frente a Frente, después de TN5 matutino que coordina el periodista Ramón Matute. Este martes los invitamos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Producto del recorte en la producción de petróleo de Rusia y Arabia Saudita por el orden de 1.500.000 barriles diarios, el precio del producto refinado en el mercado internacional sufrirá severos incrementos que en el caso de Honduras, según proyecciones de la Secretaría de Energía, podría llegar a los $100 por barril antes de finalizar el presente año. Que estamos cerca de llegar a los $100 por barril y que muy probablemente antes de que cierre el año vamos a llegar a esos valores en nuestro mercado de referencia. Y eso, por supuesto, tendrá un impacto directo en el precio de los refinados que consumimos aquí. Según la Secretaría de Energía, la posibilidad de implementar en todo el país o en las ciudades con mayor circulación vehicular el hoy no circula se mantiene pendiente y presente en el actual gobierno, pues un precio de $100 el barril de petróleo se volvería insostenible en todos los sentidos. Según proyecciones de la industria de la maquila en el país, la pérdida de al menos 30.000 empleos en el sector de la confección dejan no menos de 4.000 millones de lempiras en pérdidas de salarios en el país y una cifra considerable de ingresos que deja de percibir el Estado en concepto de impuestos sobre la renta, pero sobre todo del impuesto sobre la venta al reducirse drásticamente la capacidad de compra de estas familias. Los salarios que se dejan de percibir son alrededor de 4.000 millones. Al dejarse de percibir esos ingresos, al no circular en la actividad económica, disminuye el consumo y consecuentemente disminuye la recaudación tributaria. ¿Y ese impacto de la recaudación cuánto podrían dar así someramente? Estoy hablando alrededor de 1.700 millones de lempiras. Que dejan de entrar a las arcas del Estado. Correcto. 1.700 millones de lempiras que no entran al fisco, con pérdidas brutales en toda la economía del sector noroccidental, donde se experimentaban bajas en las ventas de mercados, supermercados, centros comerciales, pulperías y hasta en el comercio informal, como las personas que venden golosinas en la calle. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
Pese a los pronósticos de sequía, el invierno no estuvo mal en algunas zonas productoras del país para la siembra de primera y las expectativas fueron bastante satisfactorias, consideran los productores de maíz y frijol, pero no están seguros que la historia se repita en esta época de postrera, donde se prevé que la sequía podría afectar a más de 250 municipios del país. Pese al pronóstico de sequía extrema y panorama sombrío para los productores, muchos se atrevieron a invertir en el cultivo de maíz con mucha incertidumbre. Afortunadamente, esta poco a poco se fue desvaneciendo, porque el invierno dejó más lluvia que lo pronosticado. Los pronósticos, como dice Copeco, son pronósticos, ¿va? Que a veces puede ser real o a veces no real, pero nos afectó en el sentido de que hubieron productores que no sembraron por temor a perder la cosecha y resulta que nos ayudó a algunos fenómenos naturales, sin lugar a dudas que va a ser muy buena. Si ya llegáramos, Mario, a 8 o 10 millones de quintales de maíz, ya eso sería una muy buena contribución. Los representantes de Prograno, si bien consideran que el clima fue mejor de lo esperado y que en algunas zonas los cultivos marchan de manera satisfactoria, creen que la producción de maíz se reducirá en un 30%, porque muchos no sembraron por el pronóstico y otros factores. El abstencionismo está involucrado el sistema de alto costo de los insumos, el sistema clima y de repente también ahí el Tratado de Libre Comercio. En comunicación con productores de Olancho, estos informaron a Telenoticias que la producción de maíz será positiva. No así la de frijol, que esperan recuperar en la siembra de postrera. Mientras en el departamento de Lloro, específicamente en el Valle de Sulaco, la producción sobrepasará las proyecciones. Y en el municipio de Sulaco las cosechas pues han sido extraordinarias. En su mayoría, casi el 100% de los productores, sus cosechas son excelentes. Hay gente que ya, ejemplo, ya dobló su maíz, ya volvió a sembrar, o sea, las postreras. Sulaco tiene más de 576 productores beneficiados con un sistema de riego que ha sido muy importante para que la gente logre el éxito. Sin embargo, también hay más de 5.000 manzanas de tierra alrededor del municipio de Sulaco, en todo el valle, en el cual no tienen riego, pero sus cosechas fueron muy buenas, tomando en cuenta que el invierno ha sido excelente. Actualmente existe una emergencia por sequía en 140 municipios del país, pero la situación se podría agravar en 250 municipios, advierten las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, y el panorama nuevamente se pondría cuesta arriba para la siembra de postrera, pese a que los pronósticos no se cumplieron en la siembra de primera, que al final tuvo resultados aceptables en maíz y frijol. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, capturan a 4 policías por extorsión a migrantes. Atentos a esta noticia. Un grupo de taxistas que recientemente protestó frente al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se reunió este lunes con el comisionado presidente de la institución, Rafael Barahona, en busca de consensos para mejorar la operación de este rubro. Esta es otra organización de taxis. Recordemos que hay varias organizaciones de taxis, pero son más de 20.000 taxistas a nivel nacional y cerca de 90 taxistas decidieron venir a afectar aquí un poquito la calle que está frente a Casa Presidencial. Esas cosas no son correctas, ¿verdad? Y más cuando le ponen un sesgo político. Unos 90 taxistas de este grupo, que se estacionó con sus unidades en la avenida que da acceso al Centro Cívico Gubernamental, recibió una sanción por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte por haber obstruido la vía durante varias horas. El sector transporte de carga decidió suspender a última hora el paro programado tras acuerdos logrados con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, entidad que acelera el ingreso al país de material para emitir permisos de conducir con prioridad para los transportistas.
Ya hemos reunido con personas directamente del transporte pesado, en la cual pues, hemos acordado y esperar que cuando tengamos también ya lo que es el material, poder atenderles, darles prioridad a ellos para poder emitirle el permiso de conducir de manera física y que no tengan pues este impasse en lo que cuando se trasladen pues fuera del país. Durante esos 30 días calendarios, los dirigentes del transporte de carga se comprometen a entregar lista de unos 250 conductores para ser capacitados y certificados antes de recibir sus permisos para conducir el tipo de vehículos para el que apliquen. Estamos llegando a un acuerdo más o menos que en 30 días ya va a estar el material aquí en Honduras, el cual nosotros vamos a empezar a poder crear una base de datos de todos los motoristas que viajan internacionalmente o que entran a los recintos aduaneros, que son los que tienen prioridad ahorita, para poder entregar esa base de datos a la Vialidad y Transporte y poder emitir de manera urgente o prioritaria inmediatamente que venga el material a Vialidad y Transporte. Aparte de eso, también se están haciendo unos convenios con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para aquellos motoristas que necesitan esa licencia y que no están certificados y el instituto nos puede apoyar en ese aspecto. De su lado, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre apoya a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para que la Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras enliste a sus asociados que han de certificarse antes del llamado a tramitar su permiso en físico. Para darles un nivel de prioridad y ver cómo se resuelve, porque entendemos que es un tema de trabajo, de sustento, de vida para ellos y que necesitan trabajar y que son motoristas que han estado acostumbrados a salir de las fronteras nacionales. Los transportistas de carga han venido denunciando problemas para poder transitar a nivel centroamericano al presentar una licencia en papel, situación que tendría solución en los próximos 30 días con el ingreso del material requerido. En resolución de audiencia inicial, un juez de letras penal dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva en la causa seguida al alcalde de Oropolí, El Paraíso, Luis Manuel Osorio López, capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal el miércoles 13 del presente mes, luego de haber sido acusado por la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas por el delito de violación en perjuicio de una menor de 13 años en estado de embarazo. La ATIC trabaja en la individualización de otros sospechosos y solicitar su captura para ponerlos a disposición del Juzgado de Letras de Daní, El Paraíso, donde inicialmente se presentó el caso. Y mire usted, 4 funcionarios policiales en activo fueron capturados este lunes en el occidente por cobros ilegales a migrantes en tránsito por el territorio nacional. Confirmó a través de sus redes sociales el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, acompañando evidencia del delito cometido por los agentes a disposición del Ministerio Público. Junto a la Dirección de Inteligencia Policial y la IDAPOL, aquellos casos en los que los policías son denunciados precisamente por solicitar dádivas a los extranjeros que transitan por el país, y a raíz de eso es que se realiza esta operación encubierto y con el saldo de 4 funcionarios policiales detenidos en el sector de Occidente. El ministro Sánchez posteó: hoy capturamos en un operativo encubierto de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, DIDAPOL y la Policía Nacional, a 4 policías en el occidente, quienes cobraban dinero a migrantes. La expresidenta de la Junta Interventora en la Dirección de Servicio Civil, Leni Ordóñez, negó la creación de un perfil profesional para el técnico de enfermería auxiliar que denuncia el gremio de las enfermeras. La funcionaria calificó de injustificadas las manifestaciones del personal asistencial que mantiene asambleas informativas. En el manual de puestos y salarios que hasta el día de hoy está vigente dentro de la Dirección General de Servicio Civil, hasta hoy, ya a partir de la vigencia del PCM, donde se crea la nueva institución, no existe el técnico auxiliar en enfermería. El puesto de que ellos manifiestan que está creado dentro de servicio civil no existe. Por eso nosotros emitimos un comunicado y lo ratificamos. La petición de crear un perfil para técnicos en enfermería auxiliar la hizo Educación Superior y no la Secretaría de Salud, se asegura desde Servicio Civil. A la fecha no se ha aprobado ningún estamento que dé vida a la carrera técnica, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pidió socializar la petición en una mesa técnica que involucre al gremio de las enfermeras.
En el norte del país, la toma de la carretera CA13 se prolongó por 2 horas. En El Progreso, las enfermeras auxiliares creen que el actual gobierno pretende ubicar a su gente en estos puestos, sacados sin consultar a nadie. Pretenden ellos ayudar a otras personas, esto es beneficiar a alguien, pero ¿qué? Tratándonos a nosotros de desplazar. Esto es así. Creo que no debería de ser así. Yo pienso y creo en las formaciones de mejores profesionales, está bien, muy excelente, porque no estamos cerrados a eso, estamos abiertos, pero que no estén atropellando ni violentando los derechos del auxiliar de enfermería. Mientras en San Pedro Sula, con gritos de desaprobación a las medidas que pretenden adoptar en servicio civil, las enfermeras del Hospital Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez Valenzuela y del Centro de Salud Miguel Paz Barahona se oponen rotundamente a estos cambios. Por lo tanto, hacerle el llamado a las autoridades de servicio civil para que llamen lo más pronto posible a los representantes de la Junta Directiva Central y poder llegar a un acuerdo en cuanto al perfil de enfermería. Las acciones de protesta en los hospitales y centros de salud serán constantes en todo el país si no hay una respuesta favorable a la petición que hace el gremio de enfermería. Nosotros aquí estamos y vamos a seguir de manera ininterrumpida. Para nosotros aquí, final hasta que se disuelva esa intención de crear el técnico en enfermería universitaria. En La Ceiba, Olanchito, Tela, también hubo toma de carreteras por parte de las enfermeras auxiliares que aseguran no perderán su lucha. Orlín Martínez, Telenoticias. El secretario de Salud, José Manuel Mateu, confirmó el fallecimiento de un menor de 6 años de edad que se mantenía interno en el Hospital Santa Teresa de Comayagua a causa del dengue grave. El secretario de Estado aseguró que activaron un comité de emergencia en la zona debido a al incremento de defunciones registradas en 2023. Ya suman 7 decesos en Comayagua. Ante la situación de emergencia por dengue, Mateu pidió a las enfermeras retomar sus funciones, asegurando que la Secretaría de Salud no ha solicitado a Servicio Civil la creación de un nuevo técnico universitario y que garantiza reforzar las escuelas de enfermería auxiliar existentes. Hola, ¿qué tal? No hay duda que las temperaturas anómalas se hacen sentir en todo el istmo centroamericano y específicamente sobre Nicaragua y Honduras. Es a diario que se están reportando anomalías. Vamos a repasar lo que ha pasado en esta jornada de lunes, inicio de semana. Miren, 7 grados sobre lo normal, una anomalía cerca de La Paz y Comayagua. Tenemos anomalías también en el sector de Santa Bárbara, Olancho, El Paraíso, otras anomalías en San Juan Pueblo, hablando específicamente de Atlántida, pero aquí la anomalía no es cálida, sino que es -5, es decir, que si debió reportar 30, reportó 25, 8 grados sobre lo normal en diferentes partes del país. Anomalías para un mes de septiembre, que son temperaturas que son propias de Semana Santa, por ejemplo. Pues estas temperaturas están ocasionando cantidad de incendios forestales, ya se contabilizan en las últimas horas 29 incendios forestales en nuestro país, así que hay que estar atentos porque ya se quemaron más de 80.000 hectáreas de bosque en lo que va del año, mientras la posibilidad de lluvia es pues bastante débil, por debajo del 50% de posibilidades. Lo que sí está seguro es el índice ultravioleta, que continuará bien elevado, al menos no llega a 12, pero 11 todavía es peligroso, mientras la humedad relativa, que es el vapor de agua suspendido en el aire, pues llega a 33%, entonces por eso es que las temperaturas van tan arriba. Mientras Nigel es el nuevo huracán que se ha formado en el Atlántico, ahí lo tenemos. Afortunadamente la trayectoria que llevará es siguiendo la corriente del océano. Y cierro con este video que justamente nos ilustra la tragedia que sigue viviendo Libia. Estos son los desiertos de Libia, convertidos en verdaderos mares, como lagos extensos, y más de 10.000 muertos y miles de desaparecidos. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Estas son algunas de las reacciones que se producen en el velatorio de Jorge Hueso Arias. Yo creo que Honduras sufre hoy la pérdida de un ciudadano que hizo una labor loable, más allá de su labor privada. A pesar de que sí estuvo involucrado en el tema político, fue precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, es un claro ejemplo que cuando las cosas se hacen de manera honesta,
salen que adelante. se destacó siempre por su acrisolada honradez, un hombre comprometido con la patria que siempre estuvo dispuesto a apoyar a los más pequeños, sobre todo a los pequeños agricultores, donde son los financiamientos de mayor riesgo que tiene Honduras. Sin embargo, siempre pensó en el desarrollo de nuestra querida patria. Fue una persona que Dios permitió que viviera hasta los 104 años, pero deja un legado de bien, un hombre que realmente supo el eslogan que tiene precisamente el banco, ¿verdad? Él hizo de aquellos pequeños comerciantes luego grandes personas que puedan trabajar. Fue un hombre muy comprometido con la sociedad, un gran político también. Entonces hoy es una pérdida importante para el rotarismo, aunque ya no era miembro activo, pues dejó un legado en el Club Rotario de Tegucigalpa. Y por supuesto, no solo como empresario, como banquero respetado, sino que también como un político. Honduras ciertamente, y coinciden, pues habiendo sido candidato a la presidencia de la República, coincidimos muchas personas en que él podría haber sido un excelente presidente para un país que sigue teniendo tantos problemas. Gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.